Maranata, Shabbat Shalom para todos. Vamos a leer Gálatas, del verso 1 hasta el verso 9. Dice la palabra: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aquí me está haciendo una aclaración, que la justificación no es por las obras de la ley, que hay que aclarar que no es la ley de Dios o de Moisés, como dicen, es las obras de la ley, que el apóstol Pablo lo llama mandamientos de hombres, o el mismo Jesucristo en Marcos 7, son las cosas que las religiones como el judaísmo y como otras inventan y dicen que el hombre con eso se justifica. Eso es lo que está diciendo aquí. Lo que está diciendo el apóstol es: aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿los hace por los mandamientos de los hombres o por el oír la palabra con fe, como hizo Abraham? Y por eso ahora hace el enlace con Abraham y dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces vamos a entrar en el tema que vamos a tratar de desglosar hoy un poco. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces yo a partir de este momento voy a hablar con los que han sido salvos por gracia por medio de la fe. Efesios 2, 8, creo que es, o 5, pero por ahí está. En todo caso está en Efesios 2. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Entonces voy a hablar con los que son salvos por gracia por medio de la fe. Y dice: sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti, en Abraham, serán benditas todas las naciones. Y vuelve y dice: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ese es el protagonista en el día de hoy, Abraham. Después de Yeshua, claro está. Voy a saltar al verso 27. Usted lee todo el capítulo en su casa, porque vamos a hacer el énfasis en Abraham, porque la Biblia me está diciendo en Gálatas, Nuevo Testamento, que los que somos de fe somos hijos de Abraham. Entonces eso hay que averiguarlo, no simplemente leerlo y pasar la página, no. Dice el 27: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, estoy hablando con los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham, o sea, familiar, descendencia de Abraham sois, y herederos según la promesa. Yo le voy a pedir el Espíritu de santidad, el Espíritu Santo,
que me acuerde de estas palabras, que no nos deje olvidar de estas palabras, de este personaje Abraham, de la promesa, que somos linaje de Abraham. Y aquí que dice según la promesa. Entonces eso es lo que hay que averiguar, porque está en el libro de Gálatas, y si yo estoy leyendo, yo tengo que averiguar quién es Abraham y qué promesas dice ahí, que somos herederos, somos uno en Cristo y somos herederos, pero según la promesa. Entonces vamos a ir al principio, vamos a averiguar quién es Abraham. La Biblia me habla de Abraham en Génesis. Yo tengo que mirar dónde apareció este tipo. Vamos a ir a Génesis capítulo 11. Esta es la famosa historia de la Torre de Babel. Dice la Biblia, Génesis 1, que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. En el versículo 8, usted lo va a leer en su casa. Esta historia está hablando de la Torre de Babel. La gente dice que tenían una sola lengua y unas mismas palabras, como una misma cultura. Entonces se propusieron hacer una torre. Eso está ahí en Génesis 11. Para alcanzar a Dios, para ver a Dios, porque eso es lo que hacemos nosotros, o hace el hombre. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Obras de la ley, como el hombre cree que se justifica delante de Dios. Entonces el 8 dice: así los esparció Dios desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad, porque ellos construyeron y el Señor les derrumba la torre. Y entonces el hombre que es necio, que es terco, y no hace lo que Dios pide, sino lo que él quiere y lo que le parece, vuelve. Pero entonces Dios, que es sabio y poderoso, les confundió la lengua. Por eso el verso 1 comienza diciendo que tenía toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Allí Dios creó los idiomas, los inventó, los confundió para que dejaran de estar en esa terquedad. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Esto es un acontecimiento inmediatamente después de Noé, de la historia de Noé. Entonces el 10 dice: estas son las generaciones de Sem. Sem, hijo de Noé. Sem, Cam y Jafet, o Jafet. Esos son los hijos de Noé. Entonces recuerden que estamos averiguando es por Abraham, que nos dice la Biblia en Gálatas que somos linaje de Abraham, que si somos de fe somos hijos de Abraham y herederos según la promesa. Eso es lo que estamos averiguando. Entonces estas son las generaciones de Sem, y me comienza a nombrar los hijos, los nietos, los bisnietos de Sem, hijo de Noé, hasta que llegamos por aquí al verso 26. El 25 dice: y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos y hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca.
hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Comienza la historia de Abraham. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Ahí apareció Abraham, luego que el Señor confunde las lenguas de las personas, vuelvo y repito, causa de la terquedad, del pecado del hombre, y me habla de las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam, Jafet, y por la línea, por la descendencia de Sem viene Abraham. Entonces vamos a pasar al verso, capítulo 12, comienza diciendo: pero Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y aquí comienza la promesa. Gálatas nos dijo: si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. En la iglesia nos han enseñado que ser promesado es hablar en nuevas lenguas. Eso no es verdad, eso no dice la Biblia. Cuando la Biblia nos habla de ser promesados, nos está hablando lógicamente de que sobre nosotros hay una promesa, no un don. Hablar en lenguas es tener un don, el don de lenguas. Ser promesado es tener una promesa. Por ejemplo, si yo le prometo a mi hija que le voy a dar un iPhone en algún año, entonces mi hija es promesada, porque yo le hice una promesa, que cuándo la voy a cumplir, eso no lo sabemos, pero hay una promesa. Entonces aquí hay una promesa. Por eso cuando a usted le pregunten, usted que me está escuchando y no ha hablado en lenguas, y usted a alguien le pregunte: oiga, usted es promesado, entonces usted que está escuchando la historia le va a decir: sí señor, yo soy promesado y usted también. Ah, ¿cómo así? Sí, venga, leamos el libro de Gálatas, donde nos dice que si nosotros somos de Cristo, somos linaje de Abraham y herederos según la promesa. ¿Cuál promesa? Aquí está. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aquí viene la promesa: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti, en Abraham, todas las familias de los judíos, de los israelitas, no, de la tierra. Presten mucha atención. Serán benditas en ti, le está diciendo Dios a Abraham, todas las familias de la tierra, del globo terráqueo, como usted le quiera decir, del mundo. Porque sucede que queremos la bendición y nos apropiamos de versículos como la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza, que es muy cierto. Pero cuando nos dicen que somos parientes de Abraham, descendientes de Abraham, entonces ahí a algunos no les gusta ya la charla. Pero el evangelista, el evangelio, Juan 8:32, está hablando Jesús con los discípulos que habían creído en él. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado.
porque todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Por eso cuando nosotros venimos a Cristo, somos libres. ¿Pero de qué? Del pecado. ¿Puede un evangélico estar en la cárcel y ser libre? Sí, Señor. Porque no estamos hablando de libertad del mundo ni libertad humana. Estamos hablando de la libertad que Cristo da. Entonces, si usted es de Cristo, es justificado por la fe, salvo por gracia por medio de la fe, Gálatas está diciendo que es linaje o hijo de Abraham. Entonces, si usted es hijo de Abraham, me parece a mí que usted debe conocer su historia. Aquí no estamos leyendo la historia de un pueblo extraño. Estamos leyendo la historia nuestra. La historia de la cual usted hace parte desde el momento en que usted le cree a Dios. Porque Gálatas 3:6 dijo, o 5, así Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Hay dos palabras claves también. Le creyó y justicia. Hagamos el ejercicio rápidamente que yo le digo a todos los que me escuchan. ¿Usted le cree a Dios? Automáticamente de 1000 personas, por ahí 900 le van a decir que sí creen en Dios. Pero ¿qué es creerle a Dios? Porque Abraham le creyó a Dios. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ni siquiera le dijo, ve a la tierra aquí, no, se la voy a mostrar apenas. Y Abraham, ¿qué hizo? Creyó, pero entonces se quedó en la casa de su papá, se quedó sentado allá. No, yo no puedo dejar mi familia. Yo creo en Dios, pero yo no voy a dejar mi familia. Eso no es creer. Abraham creyó, obedeció. Yo creo que van ligaditos o ligaditas esas palabras. ¿Usted cree en Dios? Sí. ¿Obedece a Dios? Ya hay 900 no le van a decir que sí. Ya ahí le van a decir que sí. De 1000 le van a decir 100. De pronto 100. Entonces, ¿qué es creerle a Dios? Que son dos palabras claves. Es obedecerlo. ¿Y que obedecerlo en qué? En lo que Él diga. Unas cosas sí, otras no. No, lo que Él diga, como Él lo diga, cuando Él lo diga. Y le fue contado por justicia. Es la otra palabra clave. Porque la Biblia dice en Romanos, lástima que me escapa el versículo y la secretaria están preocupadas. Porque no son, creo que Romanos 2, no estoy seguro, 2:3, algo así. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los hacedores. Esto no es de pronunciar a Dios. Yo creo en Dios, sí, Dios existe, Dios es uno y uno es un hombre, eso está claro. O no, de pronto no está muy claro, pero listo. Pero es que yo con decir eso no estoy haciendo nada extraordinario. Niña, búsqueme ahí donde dice lo que yo acabo de decir. Porque no son los oidores de la ley los justos, eso está en Romanos. Entonces, Abraham le fue contado por justicia. Ezequiel en el capítulo 18 le dice a usted qué es justicia, léalo. Entonces Abraham fue justificado, ¿por qué? Porque dijo, sí, yo creo en Dios, o porque hizo lo que Dios le pidió, que teniendo su familia, su ciudad, su pueblo, sus parientes, sus ganados, su riqueza, el Señor le dijo, váyase de ahí para donde yo le voy a decir. Y Abraham lo hizo y le fue contado por justicia. Y por allá más adelantico le dice que mate al muchacho y Abraham lo va a hacer. O sea, Abraham hace lo que Dios diga. Pero ahora decimos que unas cosas sí y otras no, que somos hijos de Dios, que ya le obedecemos a Dios,
pero hacemos exclusión de la ley, de algunas cosas de la ley, y otras sí. Entonces la palabra dice que los tibios están en la olla. Entonces sigamos. ¿Dónde me quedé? Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Entonces en el capítulo 12, Ana Cristina ahorita viene, venga mi amor, y me dice cuántos minutos van. No necesidad que busque, para no hacerlo muy largo, porque tenemos que entender lo que estamos hablando. 21, cuando vaya llegando a 30 me dice. Porque tenemos que entender, así hagamos 4, 5 o 6 videos. La idea es que el que quiera, que no obligamos a nadie, no es que tiene que ver y escuchar, no tenemos ninguna religión y no obligamos a nadie. Este es el evangelio que le fue dado no solo a los apóstoles, desde Abraham está el evangelio. ¿Qué significa evangelio? La palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias, noticias de salvación. Eso es lo que le está diciendo Dios a Abraham. Entonces necesitamos entender esto. ¿Cómo que somos hijos de Abraham? La Biblia lo dice. Pero ¿quién es Abraham? ¿Cómo es la historia de Abraham? A partir de este capítulo 12, usted va a comenzar a leer y nos va a narrar la historia de Abraham. Abraham sale, el Señor el hambre, la situación lo hace ir a Egipto, y bueno, usted ahí va a ver toda la vida de Abraham, la historia de Abraham. Estamos leyendo la promesa que Dios le hizo a Abraham. Vamos a saltar, porque estamos resumiendo. Vamos a saltar al verso, o mejor dicho, al capítulo 17. Ahí queda la tarea para leer todo ese Génesis 12, 13, 14, 15, 16, hasta llegar al 17, porque en el 17 hay otra palabra importante. Vamos a leer en este momento, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Vamos a leer el libro de Efesios capítulo 2 para que podamos entender qué tenemos que ver con Abraham, o qué tiene que ver Abraham con nosotros. Cuando dice que somos linaje de Abraham, entonces automáticamente la historia me obliga a mirar qué conexión tiene el que usted conoce como Jesucristo, que su nombre en hebreo, en su idioma natal, es Yeshua, o algunos que estudian un poquito más dicen Yehoshua, pero la cuestión es que Jesús es un nombre cambiado, transliterado, puesto aquí ya por los editores de la escritura, y eso es otro tema. Pero entonces vamos a ver qué conexión tiene Yeshua con Abraham, porque dice que si nosotros somos de Cristo estamos revestidos, y somos hijos de Abraham y herederos según la promesa. Entonces tienen que tener una conexión. El libro de Mateo capítulo 1 comienza diciendo así: libro de la genealogía de Yeshua, hijo de David, hijo de Abraham. Mire pues el resumen tan hermoso que me está haciendo aquí el escritor. La genealogía de Jesús resumida, que es hijo del rey David e hijo de Abraham. Y comienza diciendo: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá. Y sabemos que Yeshua viene de la tribu de Judá. Estamos haciendo la conexión. Pero entonces no lo quiero aburrir, usted en la casa lo lee. Vámonos hasta el verso,
hasta el verso 16. Les voy a leer desde el 15. Sigue dándome generaciones, descendencia. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Yeshua, llamado el Cristo. Entonces aquí está, Yeshua, llamado el Cristo, vino por la descendencia del rey David, y el rey David vino por la descendencia de Abraham. Por eso cuando el Señor le hace la promesa a Abraham, volvamos a Génesis 12, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti, escuche pues, todas las familias de la tierra, benditas en ti. Pero entonces ahora tenemos un problema, porque la gente me va a decir, o usted me va a decir, no, Abraham a mí no me bendice, a mí el que me bendice es Yeshua, Jesucristo. Este es el que me salvó, el que me limpió, es verdad. Pero ¿qué es lo que está diciendo la Biblia? En tu simiente, ahorita más adelantico lo vamos a ver, en la simiente de Abraham, porque Abraham no engendró, la mujer de Abraham no engendró a Yeshua, pero sí me está hablando de la descendencia. Y por esa descendencia, de que Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a las 12 tribus, y de las 12 tribus de Judá, de una de ellas que es Judá, vino el judío Yeshua. Eso es lo que está queriendo decir. Pero no es que Yeshua trae unas reglas diferentes, unas tradiciones diferentes a Abraham, no. Él trae las mismas características, las mismas reglas, la misma ley de Abraham. ¿Por qué? Porque la ley, la instrucción, la recomendación, lo que el Señor le dijo a Abraham, está hasta el día de hoy. Por eso Jesucristo guardaba el día de reposo, celebraba las fiestas de Dios y fue circuncidado al 8º día, conforme el Señor nuestro Dios le manda a Abraham. Y Abraham le enseña a su familia, y Jesucristo es familia de Abraham, Jesús es familia de Abraham, es descendiente. Entonces nosotros no podemos cambiar las reglas, tenemos que seguir por esa línea. Si somos hijos de Abraham y herederos según la promesa, lo que pasa es que a veces queremos las bendiciones y no queremos las responsabilidades, como todo el mundo. No hay problema ahí. Pero si somos hijos de Abraham, tenemos una historia a la cual tenemos que apropiarnos. Si queremos que un día ese Yeshua que prometió volver y llevarnos para un reino con él va a venir es por la descendencia de Abraham. Si somos de fe, somos hijos de Abraham. Entonces les dije que vamos a leer Efesios 2. Vamos a leer Efesios 2. Porque dice el apóstol, en aquel tiempo, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mire que es que no estamos hablando nada diferente. Estamos hablando de hombres pecadores que éramos, cierto, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo haciendo los deseos de la carne, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, cierto. Entonces aquí viene la gracia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, ¿sí o qué? Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Yeshua. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Escuche bien, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús,
para buenas obras. La salvación no es por obras, el versículo 8 lo dice. El 9, no somos salvos por obras, pero cuando somos salvos, sí debemos andar en unas obras. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Hermano, no es que a mí la ley no me salva. Correcto, estamos totalmente de acuerdo. Eso dijo Gálatas. ¿Recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley, por hacer usted tiene el Espíritu Santo? No. El Espíritu Santo es por gracia, el Señor me lo da. Pero cuando me lo da, cuando me liberta del pecado, ya yo debo andar en unas obras que Él preparó de antemano. Desde antes que usted y yo existiéramos, preparó unas obras. Ahí está la Biblia, averigüe cuáles obras serán, para que andemos en ellas. ¿En algunas? No, en todas. Eso dice Génesis, que el Señor que Abraham andó en todos sus estatutos. Pero eso es famoso, por eso el Señor le dio lo que le dio, porque es un hombre de Dios, ¿cierto? Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Mire pues, en aquel tiempo estabais sin Cristo, y aquí hay que leer muy despacio, por favor, no nos vamos a cansar de decirlo. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hace 4 o 5 días hablaba yo con alguien y le decía, vengamos a leer despacio para que veamos de dónde estamos alejados. Y entonces me decía, sí, estamos alejados de Cristo. Eso no dice ahí. Tenemos que aprender a leer la Biblia. Ahí dice, alejados de la ciudadanía de Israel. Y ahí viene otro tema complejo. Ahí viene otro tema complejo, que lo vamos a dejar para el próximo video, porque se nos hace muy sancochudo, como dicen los predicadores. Hacemos ya mucha mezcla y de pronto no gusta, no, mentira, es porque hay que explicarlo bien, para que usted sea libre, porque a eso nos mandó Jesucristo, a predicar su evangelio, no a predicar lo que yo pienso o lo que yo siento, no, el evangelio. Estábamos sin Cristo cuando éramos pecadores gentiles, pero ahora, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, dice el 13, lejos de donde, aquí dice que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Ahí apareció otra palabrita nueva, pactos, que la vamos a ver en el verso 17, pero lo vamos a dejar hasta aquí. Verso 17 para la próxima. Y vamos a averiguar cuál es la ciudadanía de Israel y cuál es el pacto, porque aquí está diciendo que estábamos ajenos a los pactos, o sea que no teníamos pacto, no había pacto con nosotros, ni estábamos incluidos en la promesa sí la leímos ya, pero no estábamos incluidos ahí cuando éramos gentiles, cuando no habíamos aceptado a Cristo. Para que usted me entienda, cuando usted se bautizó, está aceptando los pactos de Dios y las promesas que Él le hizo supuestamente a los judíos, como nos han enseñado, cosa que hay que averiguar. Y entonces dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿A dónde? A la ciudadanía de Israel, por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Por eso dijo Gálatas, que ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre, porque todos somos uno en Cristo. Por eso quise leer esto, porque me habla de pactos y promesas que estamos leyendo en Génesis. ¿En qué? ¿Cuánto vamos? 34, vamos a dejarlo hasta ahí, para que usted pueda verlo tranquilo, media horita. Dura menos que un caso de lo que callamos las mujeres, lo que ven por ahí las mujeres, de esos programas que nos gustan, dura menos, así como vemos una película de 2 horas, porque yo las he visto, 2 horas y media, 3, media horita. Para el próximo video los invito, ¿cuándo? No sé,
cuando el Espíritu nos dé la orden, porque aquí vivimos es por fe, cuando Dios diga y a la hora que Él diga. Entonces, te quiero invitar, querido oyente, la Escritura no se contradice en ninguna parte. No, es que esto sí es para nosotros, esto no es para nosotros, esto era para los judíos, esto era... No, por favor, paremos ya con esa mentira. El Evangelio es una historia que empieza en Génesis y termina en Apocalipsis. Entonces yo, como participante, como miembro, como protagonista de esa historia, yo no puedo desaparecer en un libro y volver a aparecer en otro. O yo empiezo en Génesis y termino en Apocalipsis, o no empiezo en Génesis y este libro no es para mí. O es para mí o no es para mí, pero es todo. Por eso empezamos en Génesis. Y el Señor nos va a ayudar, el Señor Yeshua, con su Espíritu Santo, nos va a ayudar para que usted entienda, para que usted conozca la verdad y sea libre. Maranata, que significa el Mesías viene. Dios los bendiga.